Estamos hablando de aquel que adquiere por representación. Porque el de la chata que va a buscar a Cinda es servidor de la posesión por dependencia. No es representante en la adquisición de la. Y la gestión oficiosa es, por supuesto, la más sencilla y la menos común en términos de los negocios de monto. En realidad, en lo que podríamos llamar los negocios de bagatela se la ve, es muy habitual. Porque, ¿qué significa gestión oficiosa? ¿Gestiona quién? El que hace por otro, ¿no? El gestor es el que hace por otro. Si usted vulgarmente recurre al imaginario colectivo de quién es el gestor, piense usted en automotores o en el previsional, el hombre común alude al gestor como aquel que actúa por él, ¿no? El que gestiona. Ahora, para nosotros la palabra tiene una profundidad técnica mayor, y si yo digo gestión oficiosa o de oficio, ¿qué estoy diciendo? Que alguien, en este caso lo traduzco, lo llevo al tema del día, posesión y tenencia. Alguien adquiere la posesión o la tenencia por otro sin que este otro se lo haya solicitado, podría vulgarmente, ¿no? Sin que este otro le haya dado poder para que lo haga. Entonces, claro, porque cuando alguien actúa oficiosamente, ¿qué quiere decir? Actúa motus propio. No hay nadie que haya instado que lo haga de esa manera, por lo menos no por los canales jurídicos que la representatividad exigiría. Entonces, bueno, ustedes, por ejemplo, en materia judicial lo tienen claro esto, ¿no? Cuando dicen actúo de oficio, ¿qué significa? Bueno, el propio sistema, amparado en la legalidad de la causa, hace sin que nadie se lo denuncie o que nadie le diga. Bueno, pensándolo así, entonces se trata de que alguien adquiere la posesión de tenencia por otro que no se lo ha solicitado. Por eso, insisto, estos son para probablemente negocios de bagatela, porque la verdad que a mí no se me ocurre a alguien que vaya a adquirir la posesión de un inmueble, porque está en juego en esto, sin que otro se lo pida, porque la gestión oficiosa, ¿cómo termina? Depende de qué para ser exitosa. De que aquel por quien el gestor actuó ratifique lo actuado. Si no hay ratificación de lo actuado, no hay consolidación del hecho en cabeza de aquel por quien se pensó. ¿Comprenden lo que digo? Es decir, la gestión oficiosa concluye con la ratificación del actuado. Si el otro no ratifica, ¿cómo queda el negocio? Lo tiene el gestor como protagonista. Porque el que negoció con él, salvo que haya manifestado voluntad de consentimiento en que lo hace a las expensas y condición suspensiva de que el otro ratifique, si no, para ese otro, el responsable es el gestor. Bueno, yo siempre doy el ejemplo que inventé yo aquí en el aula el año pasado, me parece, durante años, y es muy gráfico, de la gestión oficiosa. Yo voy a un remate de campo que se realiza acá en Tipúes y me encuentro con un lote en un disco de arado y me acuerdo de mi primo Alfredo que hace 6 meses que me viene diciendo que lindo conseguir un disco de arado, mira vos cómo tirás al disco, qué lindo. Yo me acuerdo, lo pienso y lo voy a comprar para Alfredo. Yo al martillero no le digo nada, le compro y le pago, pero lo llevo a mi camioneta en la expectativa de que es para Alfredo. Mira Alfredo lo que te conseguí, no me digas, pero sos un genio, ¿cuánto te costó? No, pues si no nada, ya te lo regalo. Ahí él ratifica lo actuado y yo nunca fui siquiera tenedor del disco de arado. Ya lo digo poseedor. Porque ¿qué me ha faltado? En todo caso, el animus. Ambos, el A minúscula o el animus con mayúscula. ¿Sí? Me ha faltado todo eso porque yo no me empoderé. Recuerden ustedes que es una relación de poder, una relación de hecho, y yo tengo que sentirlo de ese modo. No solo sentirlo por el corpus que lo tengo, pero el corpus solo no me alcanza, porque es el mismo que tiene la empleada de la gallega sobre la butaca, ¿se acuerdan? Sino el empoderamiento que me plantea a mí la cantidad de acciones que yo puedo realizar sobre la cosa o en función de la cosa o por la cosa. Entonces, y si no es tal cosa, repito, si no hubo el recaudo del martillero que me lo vendió, primero de ser anoticiado, de que yo lo compraba para Alfredo, cosa que no tiene por qué pasar. Y si yo se lo digo, pero además no le presento potestad, poder, para él es lo mismo. Porque en realidad él no me puede a mí voluntariamente acordar que actúa por otro. A ver, es como cuando usted me dice a mí, yo le alquilo una casa y yo no le pido porque confío en usted que usted tiene poder del dueño. Hay una cuestión de diligencia que es saber si el otro está legitimado para actuar. No es que compro para mí y después lo regalo, porque ahí no hay tal cosa, no hay gestión oficiosa, ahí hay donación, no hay nada que ver, ahí hay título adquirido y título sucesivo, nada que ver. Nada que ver. Ahora, como se darán cuenta, esto es un tema muy menor, porque no es muy habitual, repito, mucho menos en los tiempos que corren, que alguien haga por otro pensando en los intereses de otro y supeditado en sus consecuencias y en sus responsabilidades a que el otro ratifique, salvo por supuesto conocimiento profundo y no estar dispuesto a, en todo caso, someterse a las consecuencias de que eso no pase. Como ven, entonces, con esto podríamos decir que sí, se termina el mapeo, ¿no? Más o menos el mapeo
de la adquisición, que había quedado entonces pendiente, yo les dije como apéndice, como colita, digo yo ahí un poco finalmente, la adquisición de las relaciones de poder. Insisto que esto no está ahora así en el código como estaba en los deberes. Si ustedes tienen ganas, si quieren ir a juntar deberes, lo pueden ver, pero así esto no está en el código actual narrado con ese detalle. Pero de hecho, lo cual sí voy a presentar en estos últimos 20 minutos, media hora, voy a empezar a trabajar muy de a poco el tema de los efectos de las relaciones de poder. Efecto de las relaciones de poder, que por supuesto habla exclusivamente, lo digo por 19ª vez, de la posesión y la tenencia. Si hablamos de relaciones de poder, no hay otras, ya lo sabemos, ha sido dicho muy claramente por el primero de los artículos del título, ya del capítulo 1, este tema. Bueno, es decir que vamos a hablar de los efectos de la posesión y de la tenencia, de nuevo, de manera conjunta. ¿Y de qué tratará esto? De conocer las consecuencias del hecho de ser poseedor o tenedor. ¿Es esto? Es poner a andar una fotografía, o en todo caso, ¿se acuerdan? Como dije la semana que pasada, un video. Es poner en movimiento esto de preguntarme, ¿qué puede? Algo así como qué derechos tendrá un poseedor, qué derechos tendrá, también qué deberes debe honrar. Es decir, ¿a qué se lo puede obligar? Bueno, derechos y deberes, entonces, efectos de las relaciones de poder. Y metodológicamente nosotros vamos a invertir el orden del código, porque los dos primeros artículos del capítulo, por supuesto que todos lo pueden ver, estamos hablando a partir del artículo 1932, lo ven todos, el título del capítulo es efectivamente ese, efectos de las relaciones de poder, pero vamos a invertir el trabajo del código porque yo creo pedagógicamente que conviene hacerlo, donde vamos a dejar los dos primeros artículos por ahora de lado para retomarlos casi al final de camino, porque si bien son dos artículos de presentación que están bien ubicados normativamente, no nos ayudan didácticamente ahora. Si ustedes los leen, son artículos que remiten a una cantidad de cosas y sitios del mismo código que ustedes todavía no conocen y por tanto costaría comprender. Después lo vamos a volver a tocar. Si bien repito, son dos principios generalistas los que están allí planteados en estos dos artículos. Son dos normas marco fundamentales que hablan de los derechos y de los deberes inherentes a la posesión y la tenencia. Es decir, los derechos que me otorga el sistema por el solo hecho de ser poseedor y los deberes que me otorga por el mismo hecho. Por eso inherente. No todos saben lo que son los derechos y los deberes inherentes. Es que el sujeto no ha hecho nada más que adquirir ese estatus y a partir de allí las consecuencias son las que dispone la ley. Bueno, después vamos a ver entonces eso. Dicho lo cual, para simplificar esta tarea que entre hoy y mañana terminaremos de los efectos, a mí me parece que hay que analizarlo entonces en 4 ejes. Más o menos ahí sí, siguiendo la lógica que continúa en el código. El tema de los derechos y de los deberes, repito, es decir, de los efectos, hay que analizarlos. Por un lado, respecto a los frutos que la cosa poseída o tenida genere. Todos en este curso saben lo que son los frutos, ¿verdad? De los frutos que la cosa poseída o tenida genere. Ahora vamos a ir a ver qué saben, qué recuerdan los frutos. Y ustedes me van a permitir comprender en esta categoría, sabiendo todos aquí que no es lo mismo, comprender a los productos, ¿no? Que es la otra gran categoría en cuanto a la producción. Por un lado, analizar este tema de los frutos y frutos fundamentalmente, a los productos los dejo ahí de un modo lateralizado. Por otro lado, hablar de las mejoras. También me parece que en este curso están todos más o menos a tono de entender o de recordar qué son las mejoras. Algo dijimos la semana pasada por otra pregunta, qué sé yo. ¿Se acuerdan de reparaciones? Bueno, entonces vamos a decir mejoras y reparaciones. Pongo entre paréntesis reparaciones aquí también para que quede como productos antes. Pero aquí de nuevo, ¿y qué me voy a preguntar yo sobre las mejoras? ¿Cuáles puede realizar? ¿Cuáles debe realizar? ¿Cuáles, sin que debiera realizarlas, si las hizo, puede demandar repetición? ¿Por cuáles puede tener que indemnizar? ¿No? Estos son los efectos, en este caso, de la realización de mejoras. Y por otro lado, yo diría, para cerrar este capítulo más fino, y dejar lo que dije, los dos primeros artículos para el final, como cuarto criterio, en tercer lugar, el tema de los daños. Y dentro de daños, aludiré a todo lo que tiene que ver con responsabilidad.
pérdida de la cosa, destrucción, daños planteados del hecho posesorio o nacidos en la cosa o generados por la cosa. ¿Qué pasa con estos poseedores y tenedores? Y por último, como digo, analizar los derechos y deberes inherentes. ¿Inherentes a qué? A la relación de poder, para no decir directamente a la posesión, aunque está dicha así en un sentido lato. Como dije ya en su momento, en un sentido lato significa que la palabra posesión puede abarcar también la de tenencia, cuando no esté siendo utilizada en un sentido estricto. ¿Se acuerdan de esto, verdad? La semana pasada. Así que vamos a analizar este cuarteto, y con esto se agota mi capítulo. Ya nosotros la semana que viene estamos empezando los derechos reales, no, en particular, no lo sé. O antes de eso, prescripción adquisitiva, que yo les dije terminaremos de ver posesión y también vamos a prescripción. Pero lo voy a decir sobre la marcha. Bueno, en realidad borro y me quedo con los frutos, que me parece que es lo que vamos a alcanzar a ver ahora. Y para eso recurro a lo que ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Quién me da la definición de fruto? Jurídicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es un fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Fruto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se anima? Todos imaginan y saben lo que. Ejemplos pueden dar, ¿verdad? ¿Un fruto? Alguien me diga la manzana porque lo saco de la. Sí, la manzana es un fruto. No saco a nadie del aula porque lo podemos decir. ¿Pero qué es el fruto? ¿Qué es un fruto? Jurídicamente, ¿qué es un fruto? Lo que se puede obtener del uso y goce de la cosa. O algo que sí, algo separado, algo que produce. Lo que la cosa produce, aquello que es separado, y fruto, ¿no? Sí. ¿Separado de qué? De la cosa. Sin alterar la sustancia, la esencia. Si altera la sustancia, ¿qué es? Es un producto. Un producto. ¿Está de acuerdo con esto, más o menos, todo esto que se ha dicho? Sí. Ahora, ¿qué es aquello que lo definimos así por indefinición? Es todo objeto que la cosa produce. Tiene que tener esa entidad del fruto. No dice toda cosa que la cosa produzca, no solamente para evitar la redundancia o la consonancia, sino porque el objeto fruto no tiene por qué ser una cosa. Si no, no podríamos catalogar como fruto a los civiles. Vuelvo y digo. Es todo objeto que la cosa principal, ¿no es cierto?, produce. Si siempre que hablamos de fruto es porque hay una cosa principal que es la que lo genera. Aunque esa cosa principal alguna vez haya sido fruto. Pero digamos, es el objeto que la cosa genera, como bien decía el joven comercial. Vamos a ir a ver luego una definición del código. Que esto no implique el deterioro esencial de la cosa, y que además hay otra caracterización, ¿se acuerdan ustedes, para la idea jurídica del fruto, de que sea renovable, es decir, que se produzca de manera más o menos constante, y esto la distingue también del producto. Bueno, hecha esta definición, ustedes saben que los frutos, ahora voy a ir al tema de los frutos, no en este capítulo, sino al título primero, por supuesto, porque como ya expliqué yo en marzo, o abril, cuando empezamos las clases, abril, acá el primero, el tema de los bienes, que es donde se trata fruto, por supuesto, ahora está en el libro primero, ¿se acuerdan? Por eso yo les dije, ustedes lo veían en Civil 1, a pesar de que nosotros en Pérez lo teníamos en el libro tercero de los derechos reales. Está metodológicamente donde tiene que estar, en el libro primero. Pero bueno, ustedes saben que nosotros hablábamos, y así ustedes estudiaron, así se educaron, de tres tipos de frutos, ¿verdad? Por un lado los frutos naturales, por el otro lado industriales y por otro civiles. Bueno, en realidad la categoría de frutos industriales no existía en Pérez, fue un invento de la doctrina. Ahora sí la tenemos legalmente planteada, porque la verdad que es cierto, corresponde distinguir entre el fruto natural y el civil a otro, que no es ni una cosa ni la otra, que es lo que en su momento definimos como industria. Ahora, esto está dado en el artículo 233 del Código Civil. Vayan al 233, por favor. En el artículo 233 aparece, cuando se clasifican los bienes, entendiendo estos como integrativos del patrimonio de una persona, aparece la cuestión de los frutos. Y en esto está la distinción que nosotros aquí hacemos. ¿Verdad? ¿Quién va? 233. Frutos y productos. Frutos y productos, sí. Frutos son los objetos que un bien produce, Ahí va, los frutos que un bien produce. de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Bien. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Y frutos civiles son las rentas que las cosas producen. Hasta acá lo que hay es una clasificación basada en ¿qué? En el origen del fruto. La naturaleza, el trabajo humano o la renta. Es decir, está basada en el origen. Señalo esto porque cuando volvamos al título de la posesión va a haber otra clasificación de los frutos distinta, atendiendo a otras razones. Pues acá hablamos de la naturaleza del fruto y hablamos del origen. Y hay un agregado del código que viene a receptar legalmente lo que ya habíamos dicho muchas veces en doctrina y jurisprudencia, que dice que ¿quién estaba leyendo? Yo. Bueno, Me estaba copiando, perdón. sí. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles. Bueno, eso que fue leído así. Las remuneraciones se asimilan, no son frutos civiles. Se asimilan. Productos No, déjelo ahí. Se asimilan a los frutos civiles. Este artículo, en ese apartado, es lo que nos permite ahora, con aval legal, señalar que el honorario, la facturación por locación de servicio, es fruto civil. Los intereses, por supuesto las rentas locativas. Pero este debate sobre cuál es la naturaleza de las ganancias realizadas por la labor humana, que habíamos resuelto ya en doctrina y jurisprudencia con bastante consenso, ahora lo resuelve definitivamente la ley, son frutos civiles. Bueno, es decir, que entra dentro de la categoría de frutos. Después sí es cierto, se da un concepto de producto, que es el que más o menos estuvimos sosteniendo, respecto a aquel que se extrae de la cosa y la va destruyendo a medida que se extrae, ¿cierto? Bueno, esta es la categorización de frutos que hay que tener presente en atención a su origen o naturaleza. Ahora, si yo vuelvo al capítulo de la posesión y la tenencia y de sus efectos, me parece que el artículo 1934, sí, el artículo 1934, yo les pido a ustedes que lean la primera parte, incluidos los dos primeros incisos. No vamos a dejar ahí porque ese artículo trabaja de manera conjunta a dos extremos. Y nosotros andamos por los frutos. Entonces, lean el 1934. Y en el 1934 se distingue otra categorización de los frutos que alude al estado, no a la naturaleza o el origen, sino al estado del fruto. Y entonces, ¿qué me dice? ¿Quién va con el 1934? Frutos y mejoras. En este código se entiende por A. Fruto percibido. El que, separado de la cosa, es objeto de una nueva relación posesoria. Si es fruto civil, se considera percibido el devengado y cobrado. B. Fruto pendiente. El todavía no percibido. Fruto civil pendiente es el devengado y no cobrado. Bueno, esto que parece un trabalengua es muy sencillo de comprender. Sobre la base de la categoría de la naturaleza, fruto natural, industrial o civil, el código dice, ahora el fruto se generó, si no, no es fruto. Que yo diga, tengo mi casa en alquiler, no genera fruto hasta que no la alquile. Entonces la pregunta es, ¿el fruto se generó? Sí. Ahora generado, que civilmente lo llamamos devengado, por la naturaleza del fruto. Si es civil lo llamamos devengado, porque son, repito, las rentas o ganancias o honorarios que la cosa o la labor humana va a generar. Entonces la pregunta es, ¿el fruto se ha generado? ¿Está en proceso de generación? Sí. Bien. Una vez que el fruto está generado, ¿el sujeto lo percibió? ¿Y qué significa percibirlo? Separarlo de la cosa principal. Lo que no significa solo separación material. Sí, es material cuando yo arranco la manzana de la planta. Está la manzana. Mientras la manzana pende de la rama, no es fruto independiente, es decir, fruto percibido. Es fruto pendiente. Y mientras es fruto pendiente, forma un todo con la cosa principal, por el principio de la accesoriedad. Entonces, ese fruto pendiente sigue la suerte de lo principal y por lo tanto, jurídicamente, está regido por los derechos o las relaciones de poder sobre la cosa principal. En cambio, el fruto percibido es aquel que se convirtió para el sujeto en objeto de una relación autónoma. Es la manzana que me llevo en el cajón o es el alquiler que pasé a cobrar por tu casa, vos que sos el inquilino. ¿Entienden esto? Si ya terminó abril
y el contrato dice que vos tenés hasta el 5 de mayo para pagarle, el 30 de abril se devengó el fruto civil. Ahora, es pendiente hasta que vos no me lo pagues. Yo pasé ayer 8, porque no pude ir 9, yo no pude ir antes. Cuando me lo pagas, es fruto percibido. Pero mientras tanto es pendiente. Y este de fruto civil, percibido o pendiente, ¿también tiene los mismos efectos que los otros frutos percibidos o pendientes? A ver, David, usted dijo que a mí me interesa la categoría de fruto percibido o pendiente para saber el grado de autonomía que el fruto tiene para con la relación del sujeto. Si el fruto es pendiente, yo he dicho que todavía forma parte de un todo con la cosa principal. Y por lo menos, y por lo tanto, sigue su suerte. El fruto civil pendiente es el que se devengó, pero todavía no se cobró, voy a decirlo vulgarmente, no se percibió. Si no se devengó, no hay fruto pendiente, porque no hay fruto. Yo no tengo el alquiler devengado el 10 de abril. Porque el señor tiene hasta el 30 para devengar y hasta el 5 para pagarme. ¿Por qué es importante también en materia civil? La respuesta a mi pregunta es si sigue atada la suerte del principal, el fruto civil devengado y no percibido. La respuesta es que sí. ¿Y tiene efectos jurídicos? Por supuesto que sí. Yo voy a dar un ejemplo que alguna vez también inventé para esta materia. Yo soy el dueño de un local comercial de Italia y Córdoba donde funciona pan y manteca. Yo cobro 70.000 pesos mensuales de renta. Vaya, tengo un alto sueldo, hay una renta interesante. Él es el dueño del Fondo de Comercio de Pan y Manteca. Me alquila locales, mi locatario. 70.000 pesos por mes. Bueno, mientras tanto yo le doy en garantía ese local a ella. Me lo acepta, no hay ningún problema, yo la capacidad de disposición la mantengo, si me tuviese que ejecutar, me ejecuta con él adentro, porque no lo puede correr, pero la garantía se puede dar, ¿sí o no? Si él me debe 3 meses, porque no me pagó febrero, no me pagó marzo, y no me pagó abril, ¿es fruto devengado, sí o no? Sí, pero percibido, no. Por lo tanto, si ella me ejecuta, como acreedora hipotecaria, no solo tiene derecho a cobrarse con privilegios sobre el local, como los frutos siguen pendientes porque no han sido percibidos, forman un todo con la cosa principal. Por tanto, su crédito hipotecario se extiende sobre esos frutos. Y ella puede ir contra rotundo por los 210.000 pesos más los intereses de deuda de alquiler. Porque fueron devengados. Ahora, si yo los hubiese cobrado y los hubiese llevado a mi casa, son frutos percibidos. Ella no puede ir hipotecariamente contra ese fruto porque se independizó del objeto de la garantía. Ella podría ir contra esos frutos si sabe que los tengo, cosa difícil porque el dinero es fungible y consumible, pero podría ir como quimerafaria, pero no como hipotecaria. Porque ella tiene como garantía el local. Y el fruto ya no depende del local porque se ha independizado a partir de la percepción. ¿Entienden ustedes que el concepto hay que entenderlo doblemente? Y en este caso, que es lo que a nosotros en este capítulo nos importa, que son los derechos del poseedor y sus obligaciones, serán sobre los frutos en la medida en que estos se hayan generado, si son naturales o industriales, o devengados, si fuesen civiles, y lo que tengo que saber es si el fruto está pendiente o percibido. Esto como regla. Todavía no empezamos a analizar los derechos del poseedor sobre los frutos, que lo veremos ahora a partir de otro artículo, pero yo tengo que analizar este esquema de cosas. Esta es la base. Esta es la base. Por supuesto que la regla de oro en el derecho, ¿cuál sería? El propietario del objeto se hace dueño de los frutos que la cosa genere, por supuesto. Esta es la regla de oro. Pero ¿qué hago yo si mi campo está ocupado? A ver, lícitamente o no, yo le arriendo mi campo a Che. ¿Ella se hace o no dueña de los frutos? Seguro, si para eso me lo arrendó. Y si me lo ocupa, y siembra ella, y cosecha ella, y yo no me ocupo del campo hace 5 años, ¿son de ella los frutos o son míos? Entonces, los derechos sobre los frutos y los deberes y las obligaciones y aquello que yo le puedo exigir es lo que vamos a analizar en detalle al ver a ver. Pero el mapa es este, ¿quedó claro? Frutos naturales, industriales o civiles y frutos percibidos o pendientes en la medida que ya han sido generados, industrial o natural, o devengados, que es la palabra técnica que el Código con acierto usa para los civiles, porque los civiles se devengan. Incluso se pueden dividir. Recuerden que los frutos civiles se pueden partir. Si vos te fuiste y moriste el 20 de abril, yo puedo cobrar los alquileres devengados hasta allí, aunque el mes sea 30, no es que no tengo ninguno. Porque son frutos divisibles. Este es un modo de planteo. Bueno, señores,
los expertos hasta acá llegó mi amor hoy. Mañana vamos a seguir con este análisis de los frutos.